Muy buenos días, jóvenes del segundo año de secundaria. Soy Luis Carlos, profesor del curso de lenguaje. Y el día de hoy, viernes 18 de septiembre del año 2020, vamos a desarrollar un tema más de nuestro curso. Recuerden que estamos en la semana número 7, así que nuestro sílabo ya está por terminarse. Te pido por favor que para esta clase te concentres y participes cuando se te pida tu intervención. Comenzamos con la primera diapositiva. La primera diapositiva dice o titula, ¿existe diferencias entre las expresiones descritas? Vamos a leer cada una de estas expresiones. A ver, la primera, buenas tardes. Ya, buenas tardes, nada más dice. Auxilio. Auxilio. Llueve demasiado. Y termina en un punto. ¿En serio? A modo de pregunta. Se alquila. Termina en un punto. Trabaja en Gamarra. Termina también en un punto. Hace frío. Termina en un punto. Ella no te ama. Y termina en un punto. ¿Cuáles son las diferencias que existen en estas expresiones? Bueno, yo les he hecho notar el uso del punto, pero hay algo más que trasciende en cuanto a Signo de diferencia. interrogación, exclamación. Ya también los signos de exclamación, los signos de interrogación, dos de ellos han hecho uso de eso, pero los demás no. ¿Ya? Pero, ¿qué más? Esta expresión será una oración. Esta expresión será una oración. La diferencia entre ellas es el verbo. Aquí no hay uso del verbo. Aquí tampoco. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí, 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 sí. Entonces, ¿serán todas estas oraciones? Hoy día vamos a saber de eso. Vamos a determinar si todas son oraciones. Entonces, el tema del cual hablaremos hoy será de la oración simple. Y de ello vamos a hablar a continuación en el tema clasificación general de la oración simple. Jóvenes señoritas del segundo año, la clasificación general de la oración simple va a hablarnos de dos grupos. Este es el primer grupo. Uno, según la estructura sintagmática. Repito, según la estructura sintagmática. Ese es el primer grupo. ¿Y cuál es el segundo grupo, profesor? El segundo grupo es esto. Según la naturaleza del predicado. Entonces, vamos a hablar de la clasificación general de la oración simple a través de dos grupos. El primero, según la estructura sintagmática, y el segundo, según la naturaleza del predicado. Comencemos con el primer grupo. Según la estructura sintagmática, se clasifican en, número 1, oraciones bimembres. Las oraciones bimembres pueden dividirse, dice las oraciones, en sujeto y predicado. Se llama oración bimembre porque tiene dos miembros. ¿Cuáles son esos dos miembros? El sujeto y el predicado. También puede que el sujeto esté de manera tácita, no hay problema. El sujeto puede estar tácito, pero tiene sujeto. Ejemplos. El teleférico de Cuela fue inaugurado hace 4 años.
En esta oración, ¿cuál es el sujeto? El teleférico de Cuela. ¿Y cuál es el predicado? Fue inaugurado hace 4 años. Esta oración es bimembre. ¿Por qué? Porque tiene 2 miembros. Tiene sujeto y tiene predicado. Otros ejemplos. Atendemos a la clase. También será una oración bimembre. Profesor, pero solamente he predicado. Sí, pero el sujeto está deducido. Entonces yo te puedo decir, atendemos a la clase. ¿Quiénes? Nosotros. Pero profesor, nosotros no está en la oración. Sí, pero se deduce, se infiere. Entonces esa oración con sujeto tácito también será una oración unimembre. Perdón, una oración bimembre. Ahora pasamos a las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres, dice su definición, no se pueden dividir en sujeto y predicado. Contienen un solo sintagma y carecen de sentido completo. Pueden estar formados por una oración unimembre, puede estar formado por una sola palabra. Y en esta palabra no hay verbo. Gol, ¿qué cosa es? Un sustantivo. Relojería, ¿qué cosa es? Un sustantivo. Hoy, ¿qué cosa es? Un adverbio. Sí, es un adverbio. Adiós es una interjección. O puede también ser un sustantivo. No hay verbo. Entonces, en las oraciones que tienen solamente una sola palabra, se van a considerar, se van a llamar oraciones unimembres. Los que tienen solamente una palabra. Profesor, ¿y esa palabra es sujeto? No, no se puede determinar si es sujeto. Profesor, ¿y esa palabra es predicado? No se puede determinar si es predicado. No se puede determinar nada, nada. Por eso se llama unimembre. Siguiente. También las oraciones unimembres pueden ser de construcción. Ejemplo, iglesia gótica. Pero no puedo determinar si es sujeto, si es predicado. Pues, solamente iglesia gótica, dice acá. Buenas tardes. Números primos. Qué belleza. Demasiado tarde. Solamente son construcciones. Nada más. Según estas construcciones, como no podemos determinar si son sujeto y predicado, no tienen sentido completo, no se sabe de qué se está hablando o de qué se va a hablar de eso. Carecen de sentido completo. No tienen verbo, fíjate, no hay verbo acá. No hay verbo. Acá no hay verbo, no hay verbo, no hay verbo, no hay verbo, no hay verbo. También, al igual que las palabras, las oraciones unimembres en forma de palabra, no hay verbos, no hay verbos. Y la tercera forma, con verbos impersonales. Acá sí hay verbos, acá sí hay verbos, está diluviando, hay que cuidar nuestro patrimonio cultural. Se vende marcianos, hace calor, ha llovido. Acá sí hay verbos, pero hay un detalle. Estos son verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que manifiestan fenómenos naturales, son aquellos que manifiestan al verbo haber y al verbo hacer, y a los verbos con sujeto desconocido. Está diluviando. ¿Quién? Los cielos, la nube. No se puede afirmar eso. Profesor, pero es obvio. Llueve desde el cielo, desde arriba. Sí, pero acá yo no puedo decir, ¿sabes qué? Las nubes están diluviando o el cielo está diluviando. No. Esto es un fenómeno natural. Y los fenómenos naturales son verbos impersonales, poseen verbos impersonales. Hay que cuidar nuestro patrimonio cultural. ¿Quién hay que cuidar? Profe, nuestro patrimonio cultural, no.
El verbo haber, eh, cuando no funciona como un verbo compuesto, es un verbo impersonal. Se vende marcianos. ¿Será que los marcianos se venden a sí mismos? No, profesor, alguien los vende, sí, pero ahí no se puede precisar quién los vende. Entonces, ese también es una oración con verbo impersonal. Hace calor. ¿Quién hace? El sol, profesor. El sol hace calor. ¿No? Ahí el verbo hacer se refiere a un tiempo. Es una oración con verbo impersonal. Ha llovido. Profesor, ha llovido, sí. ¿Quién ha llovido? Las nubes, profesor. El cielo ha llovido. No, tampoco. Es un fenómeno natural. Estas oraciones son oraciones con verbos impersonales. Pero al poseer un verbo impersonal hace que la oración sea también unimembre. Unimembre. Bien, entonces, dentro de las oraciones unimembres tenemos tres formas de oraciones. Las oraciones en forma de palabra, las oraciones en forma de construcción y las oraciones en forma con verbos impersonales. Aquí, en estas oraciones unimembres, no es posible determinar quién es el sujeto, quién es el predicado. No es posible determinar eso. Aquí en las oraciones unimembres, algunas de ellas, muchas de ellas, solamente presentan un sintagma y estas carecen de sentido completo. Estas dos carecen de sentido completo, estas dos. Y esta de acá también en parte tiene sentido incompleto, no posee sentido completo. Ahora, este es el primer grupo. Esta es la primera forma de clasificar. Según esta estructura sintagmática, la oración simple dice se divide en dos grupos, o en bimembres o en unimembres. Ahora vamos a ver el otro grupo, el otro grupo. Los otros, ¿cómo clasifican los otros? Según la estructura del predicado. Un momentito. Continúo. Según la estructura del predicado, se clasifican en uno, oraciones copulativas o atributivas. Primer grupo. A ver, según, esto ya es otra forma de clasificación de la oración simple. ¿Ah? No tiene nada, no se relaciona nada con lo anterior. Esta es otra forma de clasificar. Según esta forma, la naturaleza del predicado, las oraciones se dividen en dos grupos. Las oraciones copulativas o atributivas, que son aquellas que tienen predicado nominal cuya estructura es un verbo copulativo más un atributo. El costo del transporte ida y vuelta es. ¿Qué hubiera pasado si la oración terminara en es? No se entendería. El costo de transporte ida y vuelta es. Este verbo es, ya tú tienes que recordarte de la clase del verbo que hemos tratado, que el verbo es proviene de ser. Y ser es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros verbos más, por sí solos no se entienden, no se comprenden. Y lo estamos comprobando. Borra de tu mente muy costoso. Y si la oración dijera el costo del transporte ida y vuelta es, no tendría sentido. Tendríamos que completar a este verbo es algo más para que recién la oración tenga sentido. Entonces, yo también puedo decir, el costo de transporte ida y vuelta es muy costoso, es barato, es cómodo. Entonces, estoy agregando un complemento, un atributo a ese verbo. Cuando las oraciones tengan ese verbo copulativo y luego más un atributo, esas oraciones son copulativas o atributivas. Podemos decir, Keller parece. Keller parece. No se entiende. Pero si yo digo, Keller parece preocupado, ahí recién se entiende la oración. Ese verbo parece me ha exigido un atributo.
me obliga a que yo complete con un atributo, que yo agregue algo más para que esa oración tenga sentido. Entonces, tiene esa forma las oraciones copulativas o atributivas. Un verbo copulativo más un atributo. Al menos eso debe tener. Si yo digo somos, no tendría sentido. Ese es un verbo copulativo. Somos proviene de ser. Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar, entre otros verbos. Si yo digo somos, no tiene sentido. Somos estudiosos, recién tiene sentido. Muy bien, entonces hemos visto oraciones copulativas o atributivas. Número 2. Oraciones no copulativas o predicativas. De estas oraciones no copulativas o predicativas, nos vamos a dar cuenta de que son lo contrario a las anteriores. Las anteriores se llamaban oraciones copulativas o atributivas. Estas de acá se llaman oraciones no copulativas. ¿Será lo contrario entonces? Son aquellas que tienen predicado verbal. Tienen un verbo no copulativo. Mira la diferencia. El anterior tenía predicado nominal. Se llamaba predicado nominal porque exige un atributo. Y este de acá se llama un predicado verbal porque ya no necesita del atributo. Esa es la diferencia. Es decir, tienen un verbo no copulativo. El anterior tenía un verbo copulativo. Este de acá tiene un verbo no copulativo. ¿Y qué será no copulativo? Que no requiere de atributo. Pero puede tener el atributo. Puede tener su atributo. Pero eso no me dice a mí, no me exige a mí que yo diga que eso es un verbo copulativo. Aquí los verbos tienen sentido completo, tienen sentido pleno. Ejemplo, Macarena estudiará arquitectura. Si yo borro arquitectura y digo Macarena estudiará, se entiende. Si yo digo Macarena bailará, se entiende. Macarena estudia, se entiende. Macarena estudió, se entiende. El verbo por sí solo ya posee significado. Es más, yo borro Macarena, borro arquitectura y solamente digo estudiará. ¿Quién? Él o ella, sujeto tácito, ¿se entiende? Trabaja, ¿se entiende? Juega, ¿se entiende? Estudia, ¿se entiende? Atiende, ¿se entiende? Resuelve, ¿se entiende? Cocina, ¿se entiende? Lava, ¿se entiende? Lavé, lavamos, ¿se entiende? ¿Te das cuenta? Estas oraciones, cuando poseen o tienen un predicado verbal, es decir, un verbo no copulativo, tienen sentido completo, pleno. No requieren de complemento, atributo. Pero si es que hubiera un atributo, un complemento, normal, igualito, se sigue entendiendo. Yo puedo decir, Macarena estudiará alegre, feliz. También son atributos. En ese caso serían predicativos, porque están complementando a un verbo no copulativo. Jóvenes, dentro de este grupo de las no copulativas o predicativas hay una subdivisión. Hay una subdivisión de las oraciones. Porque dentro de este grupo tenemos impersonales, personales, activas, pasivas, transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, cuasi reflejas. Jóvenes señoritas, de esto es como un tema repetido, porque ya lo hemos visto en la clase de verbo. Cuando hemos tratado el verbo y sus clases, ahí hemos visto esto. Están con la cámara apagada algunos alumnos. Nick, Jenny, están observados los dos alumnos. ¿Ah? Yo no sé si están atendiendo a la clase o están durmiendo o qué cosas estarán haciendo los alumnos. Por favor, concéntrense y prendan su cámara. Este tipo de oración, a su vez, se subdivide en oraciones impersonales. ¿Te acuerdas que hemos visto eso en el verbo? Verbo impersonal. ¿Te recuerdas ahora mismo que justamente te hablaba de los verbos impersonales acá? Mira. Ya hemos visto esto ya. Ya hemos visto esta clase anteriormente en la clase del verbo. Hoy día vamos a ver esto en la clase de como oración impersonal porque va a depender del verbo. Va a depender del verbo. ¿Ya?
Sí. Un minutito, Pelvis, con los alumnos. Adelante, William. ¿Qué pasó? Dime, dime. Un minutito con los alumnitos. Voy a dar un aviso. Ya. Ya. Voy a compartir pantalla, Elvis, un favor. Ya. Voy a salir de la pantalla un ratito. Sí, un rato, por favor. Ya. ¿Qué pasó, William? ¿Qué tal? No se puede, Elvis. ¿No se puede? Compartición de pantalla, seguridad. A ver, un ratito, un ratito. Ya, comparte. Ya, muchas gracias. A ver, segundo B de secundaria. Es una pena que este año no ingrese, no les enseñe. Así que, por favor, por eso estoy acá con ustedes. Me acerco para hacerle la invitación al taller de ajedrez. Todos los viernes de 4 a 5. ¿Ya? De 4 a 5, por favor. ¿Está bien? Por ahora el taller solamente son para los alumnos que ya saben, tienen conocimiento del juego, ya saben sus movimientos. ¿Ya? De 4 a 5. ¿Cómo se inscriben? Yo entiendo, por favor, que si alguien está interesado, simplemente comunique. Es mi ID, ¿no? Pero no conoce mi ID. Si alguien está interesado, por favor, le puede decir comunicarse con su tutor, el profesor Elmer, y yo le voy a dar el alcance, cómo puede ser. Ya con su tutor, por favor, yo le voy a decir mi ID y mi contraseña con el tutor. Ya, si alguien, por favor, ya tiene, ¿no? Está interesado en el taller. Ya saben que estamos en torneo y Fran, ¿está Fran por ahí? Fran, Sí está. Gran ya. choque. Fran Choque, ya sabes, por favor, que hoy día sí tienes que asistir tú de 4 a 5, porque tu torneo es el lunes. Hoy día voy a dar indicaciones, ya, Fran, de 4 a 5. Mide, por favor, tú ya has ingresado. Presente. Fran, tú no tienes Mide, ¿no? Le pides ¿Qué al pasó, profesor, profesor? por favor. Creo que ingresaste la semana pasada, ya sabes Mide. Si no, le pediste por tu tutor. ¿Ya? Listo, entonces, chicos, eso es todo lo que he venido a comunicar. Entonces, por favor, el taller ya se aperturó y está la invitación para todos, sobre todo, como le dije, para los que ya saben jugar, por ahora, ¿ya? Muy bien, Elvis, muchas gracias, eso es todo. Ya, Ya, William. salgo. Gracias, Listo. Elvis, gracias, Ya. chicos. Ya, nos Cuídate, William. vemos. Chévere, ¿ah? Listo. Bien, seguimos. Estábamos explicando esto de acá. Vamos a hablar entonces ahora de estos tipos de oraciones que están dentro de las no copulativas. ¿Ya? Seguimos. Vamos a hablar de las oraciones impersonales. Este material, así como todos los materiales que yo subo cada semana, tú lo debes de imprimir. Tú no llevas cuaderno este año, pero estas separatas deben ser como tu cuaderno y las debes archivar, porque eso te va a servir. Porque tu mente es frágil. La próxima semana ya no vas a saber nada de esto si es que no lo tienes ahí a la mano para que luego repases. Oraciones impersonales son aquellos que no admiten sujeto. Es imposible hallar en este tipo de oraciones el sujeto. No vas a poder hallar sujeto. Refieren fenómenos naturales. Conjuga el verbo hacer cuando se refiere a tiempo. O sea, el verbo hacer cuando se refiere a tiempo, ya esa es una oración impersonal. El verbo haber cuando no funciona como auxiliar, también no se puede hallar el sujeto, entonces es una oración impersonal. Los verbos personales y el pronombre se antes de un verbo, hace que el sujeto sea desconocido. Ejemplos de oraciones. Nevará mañana. Profesor, ahí sí, nevará la nieve nevará, o del cielo nevará el nevado. No puedes hallar acá el sujeto, porque nevará es un fenómeno natural, entonces automáticamente es una oración impersonal. Hace calor. Profesor, sí, el sol hace calor, sí, el sol. No puedes hallar acá el sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo hacer, cuando se refiere a tiempo, es un verbo impersonal. Hace frío, también, no se puede hallar ahí el sujeto. Siguiente, hubo mucha gente desconocida. Profesores, ahí sí hubo, pero ¿quién hubo? Las personas, profesor, hubo mucha gente. No, aquí no puedes hallar el sujeto porque es una oración impersonal. El verbo haber es un solo elemento. Cuando el verbo haber es un solo elemento, cuando es un solo elemento, no se puede hallar
el sujeto. Se dio una buena impresión. Aquí, dio es el verbo. Y este se es un pronombre. Este se es un pronombre. Se dio una buena impresión. Esto de acá no se puede determinar. ¿Quién se dio? Sí, profesor, se dio ella, él. No, acá no está hablando de ella ni de él. No está hablando de eso. Entonces, no se puede hallar aquí el sujeto. A eso se le llama oraciones impersonales. Pasamos al otro tipo, oraciones personales. Jóvenes, esto es lo contrario, fíjate. Si no se podía hallar el sujeto, acá sí se puede hallar el sujeto. Acá tiene sujeto, sea expreso o sea tácito. Si yo digo, visita a tu familia, ¿quién es el sujeto acá? Tú. Tú, visita a tu familia. Profesor, pero no está el tú. Entonces está inferido, eso es un sujeto tácito. Ella trabaja aquí. ¿Quién? Ella. Allá, sujeto, expreso. Trabaja aquí. ¿Quién? Él o ella. Entonces ahí no está. Profesor, ese no está. Es un sujeto tácito. Allá, esa es una oración personal. Pasamos a las oraciones activas. El sujeto es quien realiza la acción verbal. Los estudiantes del cuarto año promueven esta campaña publicitaria. Pregunto, ¿quiénes promueven esa campaña publicitaria? Los estudiantes del cuarto año. O sea, es el sujeto quien desarrolla una acción. Repito, es una oración activa cuando el sujeto realiza una acción. En esta oración, ¿cuál es el sujeto? Los estudiantes del cuarto año. Ya. Si el sujeto es los estudiantes del cuarto año, si el sujeto es los estudiantes del cuarto año, repito, ¿es este sujeto quien desarrolla una acción? Por supuesto, ellos son quienes promueven esa campaña. Entonces ahí la oración es activa. ¿Cuándo la oración es pasiva? La oración es pasiva cuando el sujeto no realiza una acción, sino recibe una acción. Recibe. Fíjate acá. La campaña publicitaria es promovida por los estudiantes del cuarto año. Aquí, ¿quién es el sujeto? Dime tú, ¿quién es el sujeto acá? La campaña publicitaria. Ese es el sujeto. De esto se está hablando. Entonces, este sujeto, te pregunto, ¿la campaña es quien desarrolla una acción? No. Este sujeto es quien recibe una acción. Cuando el sujeto recibe una acción, allá, esa es oración pasiva. Oraciones transitivas son aquellas que presentan objeto directo. Tú sabes la pregunta para hallar el objeto directo. ¿Qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? O si no, ¿a quién o a quiénes más el verbo? ¿A quiénes más el verbo? ¿A quiénes más el verbo? ¿A quiénes más el verbo? Listo, esas preguntas mentalmente ya están en tu cerebro. Recuerda que también el OD se puede reemplazar por pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres que pueden reemplazar al OD? Los pronombres que pueden reemplazar al OD son la, lo, las, los. Ejemplo, doña Rufina arregló una cita para su hija. ¿Qué es lo que, pregunta para hallar el OD, qué es lo que arregló una cita? Este es el OD. Cuando una oración tenga OD, esa oración es transitiva. También el OD la puedes reemplazar por un pronombre. ¿Cuál es el pronombre? La. Yo puedo decir, doña Rufina la arregló para su hija. Ese la es una cita. Se ha reemplazado por la. Lo contrario a las transitivas son las intransitivas. Las intransitivas no tienen OD, pero pueden presentar otros modificadores, como los circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, etc. Llegamos temprano al aeropuerto. Aquí no hay OD. Pregunta, ¿qué es lo que llegamos? No. ¿A quién llegamos? ¿A quiénes llegamos? No. Ni siquiera la pregunta tiene sentido. Pero lo que sí hay es circunstancial de tiempo. Temprano es un circunstancial de tiempo. Al aeropuerto es un circunstancial de lugar. Estos circunstanciales hacen que la oración se llame intransitiva. No posee OD, pero tiene modificadores como los circunstanciales. Oraciones reflexivas, recíprocas y cuasirreflejas utilizan estos pronombres, fíjate estos pronombres, antes de un verbo. Utiliza estos pronombres antes de un verbo. Fíjate la estructura que te estoy brindando en esta separata. Guíate de esto. A ver, la diferencia de estos tres está en la siguiente. Las reflexivas, las oraciones reflexivas, son aquellas que aceptan un refuerzo a sí mismo, a uno mismo.
Y el pronombre cumple función de OD. Por ejemplo, si yo digo, se maquilla mucho, pregunto, ¿se maquilla a sí mismo? Sí, se maquilla a sí mismo. Nadie lo maquilla. Ella se maquilla sola, a sí misma. Me baño todos los días. Pregunto, ¿alguien me baña? No, me baño, a mí mismo me baño. Entonces, las oraciones reflexivas aceptan ese refuerzo a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, a él mismo. En cambio, las recíprocas presenta un sujeto compuesto, acepta el refuerzo mutuamente o ambos a la vez. Tú y yo nos divorciaremos, o sea, ambos nos divorciaremos a la vez. Tú y yo nos abrazamos, ambos a la vez. Tú y yo nos peleamos, ambos a la vez nos peleamos. Cuando acepta el refuerzo ambos a la vez o mutuamente, eso es oración recíproca. Van a volver a ingresar a esta clase 9 en punto. Sean puntuales, me falta explicar esto y resolver los ejercicios y luego trabajar con los ejercicios del dibujo. 9 en punto, vuelves a reingresar a esta clase. ¿Ya? 9 en punto. ¿Ya? 9 en punto, estoy retomando esta clase, la segunda hora. Tienes 20 minutos.